James Cortés Tique es profesor, investigador y escritor nacido en Cali. Es doctor en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad Michel de Montaigne. Sus libros publicados son Cent Ans de Solitude, Voyage en Pays Macondien y Julio Cortázar, El prestidigitador de mundos, estrategias de generación del efecto fantástico en bestiario. Ha sido profesor en la cohorte de análisis del discurso del doctorado de Humanidades, profesor de semiolingüística en la Escuela de Comunicación Social y de teorías literarias en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. A continuación, los dejo con el profesor James Cortés Tique. Este Viernes de Letras lo dedicaremos a conmemorar 2 años de los hechos ocurridos durante el día y la noche del terror del 28 al 29 de mayo en Cali, en el marco del estallido social ocurrido durante el paro cívico del 2021. Ese larguísimo día, con mi esposa, mis perros, Maya y Azul, y los amigos, Juan Carlos, que está aquí, marchábamos hasta Puerto Resistencia en Siloé. Al regresar, nos enteramos por redes sociales de lo ocurrido en un punto de resistencia de la Luna. Un miembro del Cuerpo Técnico de Inteligencia de la Fiscalía, del CTI, después de disparar y matar a 2 manifestantes, fue linchado y muerto a patadas por la vengativa turba. Las imágenes en video eran impactantes. En ese momento supe que las cosas se iban a poner color de hormiga roja, pequeñita, de la que de niños llamábamos hormigas del diablo. La retaliación de la policía era presumible. No obstante, en la tarde no me aguanté las ganas y estuve en el punto de resistencia de la estación del Mío en Univalle. Fui con mis perros. La protesta era una fiesta bonita, con banda de música de estudiantes de Univalle en los timbales, trompetas, saxo y el himno aquel de Duque Chao, 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 parodia de la canción de la resistencia italiana puesta de moda por la serie de televisión La Casa de Papel. En esa rumba estábamos hasta cuando escuché los primeros disparos y la gente, sin saber para dónde, empezó a correr. Entonces, juiciosito como siempre, me regresé a casa. No es que yo sea cobarde, sino que me toca cuidar a los perros. Vivo cerca a la universidad, en el barrio La Playita. Por eso, un amigo escritor y exalumno, Gustavo Bueno, me llamó para que acogiera en mi casa a su esposa, que también estaba en la protesta y no podía pasar hacia el sur. Claro, que venga, le dije. Ella trajo noticias. Están repartiendo en plomo en Ciudad Jardín los tombos y la gente de civil los camisas blancas. Saquearon la sede del ICETEX que queda frente a la U. Por redes sociales nos dimos cuenta de que el saxofonista que nos había hecho bailar Duque Chao Chao Chao, Álvaro Herrera, había sido capturado y estaba siendo torturado. Los saxofones son armas peligrosísimas. Al caer la noche, la situación fue muy tensa. Los disparos no cesaban, pero por momentos, a intervalos, hacia las 8 de la noche, hubo fuegos de bengalas a orillas del río Meléndez, sobre el puente de la Quinta. A los que se tiraron al río los están cazando, nos dijo uno de los 4 muchachos de primera línea que se escondieron en mi antejardín. Nos están disparando francotiradores, mataron a 2 al lado del puente. Al día siguiente supe que uno de ellos era un estudiante indígena de Univalle, Sebastián Jacana Mejoy. Entren, escóndanse, les supliqué. Se quedaron un momento, luego salieron a torear al ESMAD, excitados por la acción. Esa noche, según supe después, fueron asesinados aproximadamente 14 jóvenes en Cali, entre ellos un niño de 16 años incinerado en Dollar City, en Siloé. Busco en la prensa para ampliar este suceso que tanto me impactó y encuentro en El Espectador informaciones con versiones opuestas. Según la policía, el niño era un vándalo, un saqueador, el local de Dollar City fue objeto de actos vandálicos y saqueos que ocasionaron el fuego en el lugar. Posiblemente, para esta institución, Daniel hacía parte de esos hechos y quedó atrapado en ese sitio. Según la familia, en el video realizado por Alejandro Palencia, productor audiovisual independiente y activista político, la hermana del chico incinerado, María Paula Sánchez, declara: el joven que apareció en Dollar City con varias partes del cuerpo quemadas es mi hermano. Se llamaba Daniel Steven, tenía 16 años. Lo que sabemos es que venía del trabajo. Dicen los manifestantes que él venía caminando con otras personas. Él se encuentra con la tanqueta y se paraliza totalmente. Entonces los otros corren y él se queda atrás porque él se asustó tanto. Para Alejandro Palencia se trata de un crimen de Estado que ha sido encubierto por la Fiscalía. Esto lo dice El Espectador. Vuelvo a mi relato. Vuelvo al relato de lo que vi en mi barrio. La mañana del sábado 29 de mayo saqué a pasar a mis perros
y vi que habían levantado los puestos de resistencia de Univalle y de Meléndez. Los camiones de basura y la policía acordonaban el sector. Los automóviles de Ciudad Jardín al fin podían circular por la quinta, claxonaban al pasar al lado de los policías. La gratitud de los habitantes vecinos del puesto de resistencia era inmensa. Esa mañana algunos policías desayunaron hasta 3 veces. Al pasar por el puente del río, un policía del SMAT quiso acariciar a Maya. «Cuidado, Maya, cuidado, venga para acá», le dije a mi perra. Ella entendió que esa persona bajo ese uniforme era peligrosa. Bueno, son 2 años de ese triste día, larguísimo día, y desde entonces, pues, con motivo de este Viernes de Letras, vamos a trabajar sobre el folletín mediático, que es la manera como estamos trabajando para analizar los hechos que se dieron allí y que fueron mediatizados. El énfasis está puesto en el periodismo como observador e informador de los acontecimientos, más que en los acontecimientos mismos. Es decir, nos interesa cómo se informa, cómo se observa y se informa el acontecimiento, no todas las cosas que ocurrieron en todo Colombia, en diferentes lugares a lo largo de esos 2 largos meses. Segundo, nos interesa el asunto de la participación del narrador periodista en la historia, en los sucesos. Pues planteo una pregunta: ¿el acto de informar a la ciudadanía y de analizar los sucesos puede constituir en sí mismo un acontecimiento? Es decir, el narrador periodista no está por fuera de los acontecimientos que narra. Vamos a ubicar en el lugar de la instancia periodística, que es una instancia narratorial, una instancia que denuncia. Encontramos allí todo lo que es la prensa escrita en revistas y periódicos, en radio, televisión y las TIC, redes sociales, podcast, YouTube. Todo eso cabe allí en la medida en que es lo que se grabe y que luego se haga público, ya sea por grandes medios o por redes sociales, es una información que está destinada a los telespectadores, a la instancia ciudadana, y puede, como lo sabemos ya, servir de prueba en el terreno jurídico. Entonces, todos los medios de comunicación los ubicamos en esa instancia periodística, cualesquiera sea el medio. Luego hacemos una distinción. El relato, la sumatoria temática de todos los textos, audios, escritos, videos, todo eso constituye el folletín mediático hecho por entregas mediante las noticias. Ese es el relato. Vamos a hablar entonces de las características de ese folletín mediático, que es un género. Primero que todo, recordemos, el término folletín mediático se inspira en la novela de folletín de finales del siglo XIX, cuando los medios de comunicación, la prensa principalmente, necesitaba ampliar sus lectores y fidelizar a su clientela. Entonces los periódicos empezaron a publicar historias ficcionales. Por ejemplo, Honorato de Balzac publica allí, Eugène Sue, en un texto que fue famosísimo, que es Los misterios de París. Esa novela por entregas, eso fue un éxito. La gente se peleaba por cada capítulo que iba saliendo y están anhelantes del próximo. Ojo, en esa época no había series, no había televisión. Es la prensa, básicamente, la literatura la que está allí. De allí entonces se acuña el nombre de novela de folletín para esos géneros. De esa experiencia literaria es que los semiólogos actuales de la narratología postmoderna se inspiran y toman el concepto de folletín mediático. Entonces vamos a ver las propiedades del folletín y las propiedades de este género contemporáneo. Entonces, para empezar, la factualidad. A diferencia de la novela de folletín, que era evidentemente y eminentemente realista, ficcional, lo cual implica el fingimiento lúdico compartido, como dice Jean-Marie Schiffer, versus este género, el folletín mediático, que el mundo es factual, es decir,
se tiene que garantizar que los hechos existieron, se presupone su existencia. Y esos hechos no solamente existen, sino que acontecen en un aquí y ahora en el mundo real. Para que sea folletín mediático, el narrador, la instancia periodística, está ante la indeterminación temporal del acontecimiento. Los periodistas no saben cuánto va a durar el acontecimiento ni cuándo va a terminar. Están en el día a día narrando lo que va sucediendo. Además de eso, el folletín mediático cuenta con una cualidad que es la imprevisibilidad de los acontecimientos. El narrador no sabe qué va a pasar. Los acontecimientos emergen. Además de eso, esos acontecimientos pueden estar localizados, centrados, o pueden estar dispersos. Recuerden que en el estallido social las cosas ocurrían simultáneamente en muchas partes del país. Entonces, ¿qué narrar? ¿Qué preferir? Y son muchísimos si se acontece. Entonces hay unos que están localizados, pero al mismo tiempo hay una gran dispersión de eso. Las pasiones son muy importantes en esta narrativa. Dado que el relato mediático noticioso se va construyendo sobre la emergencia del acontecimiento, en el sentido de que emerge, va apareciendo en su discontinuidad, y que el narrador está ante la indeterminación, la imprevisibilidad, dicha insuficiencia informativa tiene efectos sobre los estados de ánimo del telespectador y del narrador periodista, que, como sucedió en el estallido social, es parte de la trama de los acontecimientos. De manera tal que el folletín mediático impele a la reflexión sobre las categorías de participación del narrador periodista, así como del narratario, del telespectador, en ese acontecimiento que está sucediendo y que los vuelve a ambos protagonistas. El llamado a la aventura, el paro, esto arranca con esta publicidad que hacen las centrales obreras. ¿Quiénes son los actores que participan en la narratividad del paro? Es la pregunta que hago como analista. Entremos en esta narratividad a través de una cita del periódico El Tiempo. Leo el texto tal cual. Luego de que el Ministerio de Hacienda presentó en el Congreso el proyecto de ley de solidaridad sostenible, que contempla ampliar y volver permanente los subsidios de ingreso solidario creados para enfrentar la pandemia y ajustes importantes a los impuestos del país para financiar las ayudas, los sindicatos y las centrales obreras del país ratificaron el llamado a paro nacional para el 28 de abril. El proyecto contempla también la devolución del IVA a familias pobres y vulnerables, ampliación de productos sobre los que se paga ese impuesto que no sean alimentos básicos, impuestos a quienes tengan riqueza superior a 5.000 millones, ampliación de los contribuyentes de impuestos de renta y un impuesto solidario por 6 meses para personas que ganan 10 millones de pesos al mes o más. Comillas, es el momento de parar por la vida, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, dicen los mensajes en las redes sociales. El paro nacional cuenta con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, las confederaciones de pensionados CPC, CDP y FECODE. El primer trabajo en términos narrativos que le diría uno a un estudiante de literatura es quiénes son los actores que participan en este texto, en esta historia, y cómo analizarlos. La idea entonces es esta: aparece como destinador manipulador el gobierno de Iván Duque a través del Ministerio de Hacienda en cabeza del ministro Alberto Carrasquilla, que pone a consideración de un destinatario sujeto, le asigna la misión a un destinatario sujeto, el Congreso de la República. ¿Cuál misión? Un objeto: evaluar, aprobar o no aprobar, corregir el proyecto de reforma tributaria titulado Ley de Solidaridad Sostenible. Ese es el célebre proyecto Carrasquilla. Pero esos actores no están solos. Encontramos otros actores, un antidestinador manipulador, que son los sindicatos y las centrales obreras del país, que ratificaron el llamado al paro nacional para el 28 de abril. ¿A quién llaman? ¿Quién es el destinatario sujeto? ¿Quién es su héroe? El pueblo colombiano. ¿Y cuál es el objetivo? La protesta, oponerse al paquetazo. Es el momento de parar
por la vida, la paz, la democracia y contra el paquetazo de Duque. Ahí ya tenemos esta configuración narrativa. Esto está presentado en términos actanciales. El destinador es el Ministerio de Defensa, se dirige al Congreso de la República y le asigna una misión que evalúe y apruebe, ojalá, el proyecto de reforma tributaria. Del otro lado, tenemos las centrales obreras que se dirigen al pueblo colombiano para que proteste, para que no se apruebe ese proyecto de reforma tributaria. El asunto es interesante, ¿por qué? Porque vemos en esta narrativa a las centrales obreras con el mismo poder del Ministerio de Hacienda. Esto no lo vemos a simple vista, esto lo ofrece el modelo. Al mismo tiempo, vemos que el antidestinador, las centrales obreras, actúan, llaman al pueblo colombiano por una razón muy sencilla. El destinador manipulador desconfía del Congreso de la República, que se supone son representantes del pueblo colombiano y representarían los intereses del bien común. Desconfían del Congreso, que en ese Congreso en ese momento era un 90% al servicio del gobierno de Duque. Por el otro lado, el modelo nos ofrece una mirada en la cual el pueblo colombiano, mediante el paro cívico, está actuando sobre el Congreso de la República, no para que cambien de opinión, no para convencerlos. Aquí no hay racionalidad, la racionalidad es el rechazo total. Sabemos que al cabo de 4 días y habida cuenta de lo fuerte que fue la manifestación en el paro cívico, el ministro Carrasquilla renunció y el presidente de la República, Iván Duque, días después retiró el proyecto de reforma tributaria. Bueno, aquí vemos una configuración narrativa que igual la utilizamos para 100 años de soledad, para la Ilíada, para el Quijote, etc. Esto es narrativa del plano de la historia. Continuamos. El segundo texto que me interesa mirar es el de el general Zapateiro en Cali, el 4 de mayo. Cali es el centro de los disturbios más fuertes en el país. En el video que creo que todos vimos por redes, hay un momento en el que el general Zapateiro dice esto, después de motivando a sus hombres: acabo de hablar con los jefes de televisión, de Caracol, de RCN, y voy a traer una periodista. Ya le puse avión para traerla acá y que le muestre a los colombianos qué es lo que está haciendo nuestros policías. Literal es lo que dice el general Zapateiro. En este esquema vamos a ver que luego un medio de comunicación en particular, Semana, va a estar totalmente acorde con este llamado, con este destinador. El Espectador publica la comunicación de la que les hablaba, el chat de los uribistas, empresarios y políticos. Voy a ir rápido porque sé que me está acabando el tiempo. La pregunta es esta, bueno, les leo para que tengan la idea. Tenemos que buscar los medios de sacar a la luz a los responsables de esto, llámense FECODE, CUT, CRIC, todos esos. Ningún periodista les pregunta por qué, si vendieron un paro contra la reforma, se cayó la reforma y aquí estamos. Por ese engaño no responden. Nadie les ha pedido cuentas por el vandalismo ni qué proponen para que sus marchas no terminen en violencia. Anotó Luis Fernando Pulido. ¿Quién propuso contratar publicidad en medios masivos populares como el periódico Cubo u Olímpica Estéreo para que respalden su posición, es decir, la del Centro Democrático? Luego viene una perla. Anotó Pulido que en medios masivos como Caracol Televisión decían que fue atacada la minga indígena, no que los indígenas atacaron, y que los informes periodísticos solo muestran atropellos por parte de la policía. Y dice, tenemos que concentrarnos en dónde está la capacidad de cambiar la torta. Es decir, aquí tenemos una función
de destinadores manipuladores. Si lo miramos acá sobre el destinador manipulador serían los empresarios y los políticos, que le estarían asignando a la prensa un objetivo: cambiar la torta, voltear la torta, dar informaciones que a ellos les convengan. En esa misma línea, otros voceros del Centro Democrático, esta vez un senador y un representante, siguen en esa misma línea. Cito de manera breve. Aquí cito el primero: ¿de qué viven los medios en Colombia? Viven de dos ítems: de la pauta pública del gobierno y dos, del sector privado. Si yo estuviera en el gobierno nacional, ya les estaría exigiendo a los medios en los que yo apunto que empezaran una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, del sector de los empresarios, de defensa del sector privado. Es decir, dada la situación y según ellos están evaluando los medios de comunicación, los medios no están cumpliendo la tarea al servicio de los empresarios y del gobierno de Duque. En la página de la policía aparece esta noticia. El 13 de mayo la página de la policía presenta el siguiente titular: cayó Jacobo, cabecilla de la red de apoyo estructura residual, columna de Dagoberto Ramos Gómez, Santiago de Cali. Y con lo siguiente: a través de una minuciosa investigación de inteligencia e investigación criminal por parte de unidades del Gaula Élite de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, en las últimas horas en la ciudad de Cali fue capturado Anderson Maldonado, conocido como Jacobo, cabecilla de la red de apoyo estructura residual del grupo armado organizado columna de Dagoberto Ramos Ortiz. De acuerdo a los elementos materiales probatorios recolectados en la investigación, Jacobo está vinculado como responsable de articular los actos terroristas sucedidos los días 28, 29, 30 de abril, 01 de mayo del 2021 en la ciudad de Cali en medio del paro nacional. Es decir, esta es una noticia no solo de la captura, sino como de haber hallado al gran Manitú, al gran organizador de todos los actos de violencia en Cali. Esa noticia se corresponde 2 días después con esta publicación de la revista Semana, titulada La historia secreta de la toma de Cali. Es decir, hay una correspondencia 1 a 1, solo que la narración de Semana es mucho más en detalle. Me demoraré montones viendo esa revista de Semana, pero es un relato donde construyen, es muy interesante en términos del folletín mediático, porque una de las cosas que hemos dicho del folletín mediático es su indeterminación, el no saber de dónde viene ni para dónde va, el cuándo termina, cómo empezaron las cosas. Semana, ¿qué va a hacer? Le va a dar una racionalidad al evento, de manera tal que el paro nacional y en particular las actividades, todos los sucesos que ocurrieron en Cali fueron planeados minuciosamente en todos sus detalles por alias Jacobo y por otro cabecilla del ELN. Y toda la información de la revista Semana es una información que viene de un acceso privilegiado a centenares de audios y a una investigación de la policía, a la que solo accedieron ellos, por supuesto. Entonces, esa connivencia, esa similitud, esa empatía, esa simpatía total de los relatos nos lleva a hacerle preguntas al periodismo de Semana. Pero antes de eso, les leo una definición que es muy útil porque esto aparece en medio del folletín mediático y este es el antifolletín mediático. Digamos que cuando ya se somete a una racionalidad. Estoy hablando del concepto de storytelling que ha sido estudiado por Cristian Salmón. Les leo lo que es el storytelling. El 28 de abril,
Aquí está el storytelling. Contar historias convincentes, idílicas o de terror se ha convertido en una estrategia en diferentes esferas de la actividad humana. Esas historias deben tener el poder de hacer comprensible una realidad ajustada a las necesidades o intereses del enunciador o a los miedos y deseos del enunciatario. Con una buena historia se puede llegar a crear tanto pánico como sea posible, ya sea para desatar una reacción en cadena o para llevar a la calma y a la inacción. Acto seguido, el autor enumera lugares donde se puede hacer storytelling, desde una clase, en términos de pedagogía es importantísimo el storytelling, en el terreno de la medicina, en el terreno del mercadeo, en el terreno de la política, en el terreno del derecho se crean historias redonditas. En derecho se necesita una buena historia para convencer al jurado. En política nos convierten a un don nadie, nos los convierten en un héroe salvador. En medicina, los testimonios de que tal cosa y otra me curó. En mercado ya no es cuestión de marcas, sino cuestión de historias, etcétera. Y retengo esto que dice: la más media, fábrica de historias por antonomasia, potenciados hoy por la convergencia tecnológica, sustituyen muchas veces los hechos y los argumentos por historias seductoras o escandalosas, cuando no por hechos alternativos, hipérboles verdaderas o fake news, que gracias a Internet brillan como las estrellas extintas de la democracia. Es en ese terreno donde aparece como, según mi categorización, como un storytelling, lo que hace la revista Semana. Les leo algo de lo que dice Semana para que no nos quede como ruido en la comunicación. Primer párrafo del artículo de Semana. El 28 de abril todo parecía normal en Cali, en medio de una masiva jornada de protesta pacífica. Sin embargo, de forma paralela, se empezó a ejecutar un plan criminal de las disidencias de las FARC y las milicias urbanas del ELN. La violenta toma de la capital del Valle, 2 semanas después, en un hecho sin antecedentes en la historia del país, la tercera ciudad de Colombia, con más de 2 millones de habitantes, sigue literalmente en jaque. La primera fase de la toma consistió en una oleada de vandalismo que azotó la ciudad en diferentes puntos, con quema de oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte masivo mío, saqueo de locales comerciales y fuertes enfrentamientos entre encapuchados y agentes del SMAT. Atacar la infraestructura urbana fue crucial en el plan criminal para acorralar a Cali. Por esa razón, en las últimas 2 semanas y de manera sistemática, incineraron 11 estaciones del Mío, 80 buses fueron destruidos, 16 de ellos quemados. También atacaron 22 entidades financieras, 9 sedes gubernamentales, un hotel, un puesto de salud, un colegio, 55 establecimientos comerciales saqueados y quemados, 37 sistemas para fotomultas destruidos, 63 estaciones de gasolina resultaron afectadas y al menos 21 vehículos de emergencia, entre ambulancias y camiones de bomberos, vandalizados. En Cali, hasta ahora, ya se cuenta con 45 muertos, 451 heridos. Algunas de las calles de la capital parecían en el escenario de una guerra civil y delincuentes lograron instalar retenes para extorsionar a los ciudadanos. La orden era clara: bloquear por completo a Cali, y por esa razón instalaron barricadas en varios municipios aledaños como Buga, Tuluá, Palmira. Todo esto está amarrado con la captura del supuesto miembro o cabecilla de la banda de Agoberto. Vean cómo redondea Semana. Semana tuvo acceso a un dossier de interceptaciones telefónicas e información de inteligencia que dejan al descubierto cómo se organizó el bloqueo a la ciudad y quiénes estuvieron detrás. Investigadores, digo yo, de la policía poseen un informe reservado que revela cómo las disidencias de las FARC, el ELN y grupos barriales y pandillas convertidos en determinadores de los puntos de resistencia, es decir, de los bloqueos, se instalaron estratégicamente en 4 sitios de Cali: en el Paso del Comercio,
para cerrar la vía a Palmira y al aeropuerto, en Calipso para bloquear el oriente y en Puerto Rellena y Meléndez para impedir la salida al Cauca. La portada del mar también fue bloqueada, lo que truncó el paso a Buenaventura, y asimismo el puente de Juanchito, que dejó incomunicada a Cali con Candelaria, Valle. Los sectores de Sameco y Menga asimismo fueron cerrados. La capital del Valle quedó literalmente cercada. Un plan que además buscaba ahorcar el comercio y asfixiar económicamente la ciudad. Es decir, para ellos todo fue planeado, y por supuesto esto está totalmente acorde con el discurso policial y de la Fiscalía, que busca ante todo criminalizar toda la protesta ciudadana. Es decir, aquí no hay derecho a la protesta, hay criminalización de absolutamente todos los actores que participaron, incluso los que salieran a caminar en una marcha. Entonces, la pregunta es muy fácil sobre este tipo de relatos en sus propios códigos. Basta hacerle unas cuantas preguntas sobre la calidad de las fuentes. ¿Hay total independencia entre el que produce la noticia, la policía, y la instancia periodística que la informa, la revista Semana? ¿Las fuentes y el periodista cooperan? Es decir, ¿la fuente policial y el medio de comunicación tienen intereses comunes? ¿La fuente es la que prácticamente hace la noticia, es decir, la policía? Por eso hay que compararla con la noticia de Jacobo, y uno ve la situación calcada. ¿La fuente es pública o es anónima? De esto depende la credibilidad de la noticia. ¿Es oficial o no oficial? La inteligencia policial es presentada como oficial pública, pero bajo reserva de la identidad personal. En relación con el objeto de conocimiento, la inteligencia policial es fuente primaria por su participación protagónica en el hecho noticiable, y además es fuente y origen de la información. Es decir, ¿qué tan creíbles son? Según el nivel de acceso, la inteligencia policial es fuente de información exclusiva de Semana o fuente compartida con otros medios, porque solo Semana tuvo acceso a ese dossier de la inteligencia policial. ¿Existe posibilidad de verificación de la información de la fuente? Imposible, es secreto. Es decir, con base en la connivencia entre el periodista y la fuente, pueden decir lo que les plazca. No es nada, absolutamente nada es verificable. Les leo la entradilla de Cuestión Pública. Dice: una reconstrucción de Cuestión Pública a partir de videos, audios y mensajes de chat del incidente al sur de Cali muestra que entre la policía y civiles armados se armó un grupo de autodefensa que no solo disparó contra ciudadanos desarmados, sino que también detuvo intencionalmente a manifestantes pacíficos. El congresista Cristian Garcés estaría detrás de convocar reuniones entre la policía y los ediles de Ciudad Jardín. Es decir, si lo proyectamos narrativamente, encontramos al congresista Cristian Garcés del Centro Democrático como un organizador de los actos de violencia que se tradujeron en la cooperación de policías con camisas blancas para atacar a los manifestantes en la ciudad de Cali en aquella noche del 28 al 29 de mayo, en el que solo en Cali, y registrados porque hay hechos no registrados, se calcula que hubo 14 asesinados esa noche. No sabemos cuántos heridos, no se sabe el número de desaparecidos tampoco. Finalmente, redondeo con esta noticia de la Flip, que me parece súper tibia, es decir, hay unos números, pero este dato me pareció muy interesante en lo que concierne al folletín mediático. El 2 y 3 de mayo se viven jornadas violentas en Cali, que la ciudadanía conoce gracias a las transmisiones en vivo por redes sociales que realizan periodistas y manifestantes. Es decir, le reconoce a los manifestantes esa condición de denunciadores periodísticos. En medio del estallido se presentan denuncias de problemas de conexión a Internet. La organización NetBlock confirma la caída del servicio de Internet en esa ciudad durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo. El día 6, Instagram baja contenidos relacionados con la protesta. Aunque la compañía refiere una falla mundial, muchos contenidos son eliminados o suspendidos después de que se establece el servicio. Otra de la Flip.
El 6 de mayo el Ministerio de Defensa emprende la campaña Colombia es mi verdad, en la que cuestiona la veracidad de la información en línea, calificándola de falsa y determinándola como terrorismo digital. Con ello materializa en redes sociales la estigmatización a varios medios de comunicación y a la protesta social que también tiene lugar en escenarios virtuales. De estas dos noticias, dos comentarios y con eso cierro mi intervención para que conversemos. Uno, es cierto que en los puntos de resistencia se tumbó la señal, es decir, el espectro electromagnético no funcionaba para ninguna red social, de manera tal que la gente podía hacer su video, hacer su fotografía, pero no podía hacer transmisión en directo. Entonces allí es una censura en la fuente, una manera de poder llegar a asesinar, masacrar, lo que sea, y que no se narrase en directo lo que estaba sucediendo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es el reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa de que toda esa información periodística hecha por el ciudadano con su teléfono celular es una información factual, válida, que reporta, que crea representaciones sobre lo real y que viene la criminalización de cualquiera que use un teléfono para tomar fotos o hacer videos. Y la frase está aquí, determinándola como terrorismo digital, según el Ministerio de la Defensa. Entonces nosotros vemos, a partir de esto, elementos que son interesantes en términos de esta narratividad, es decir, es una narratividad de una fuerza brutal, pero que al mismo tiempo tenemos que empezar a trabajar, a estudiarla. Y como vemos, los conceptos de narratividad son claves para inteligir, para comprender esa dimensión tan grande de lo que es un folletín mediático, y los conceptos para el análisis del plano de la historia al mismo tiempo nos permite ver los posicionamientos de los actores enfrentados en esta contienda. ¿Por qué? Por una cosa, básicamente, el relato, que se pueda narrar, que se pueda contar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se narre, dependiendo de lo que se represente, es la construcción de mentalidades. Cómo se construye uno la realidad depende de las narraciones que uno consuma, depende de los medios de comunicación que nosotros veamos. Chicas, chicos, muchísimas gracias. Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Es un tema muy candente, pero quisiera empezar por darle las gracias digamos, a la dirección de la Escuela de Estudios Literarios por permitir estos temas como tan de hoy en día, aunque ya llevan 2 añitos largos. Lo siguiente es que quizás no entra mucho para este tema, pero me parece indiscutible pensar que el paro nacional como tal también inició en la Universidad del Valle con el desalojo que se hizo a los estudiantes que estaban pidiendo alternancia a las directivas, que vinieron aproximadamente 50 estudiantes en campamento, vinieron 200 policías a desalojarlos simplemente por reclamar o pedirle a las directivas que instaurara una alternancia en la universidad para que se formalizaran sus actividades académicas. Con eso, digamos que se calentó la vaina pues aquí en la universidad como epicentro de los mártires y de los carnes de cañón que simplemente a veces somos los estudiantes organizados pues que apoyamos las causas de las centrales obreras. Entonces como que la central obrera organiza, el estudiantado apoya. Entonces me parecería muy interesante, quizás para otra investigación, ver qué tanto influyó ese aspecto de la universidad con el desalojo de estudiantes, luego la minga y todo lo que ya conocemos en el paro nacional. Ese mundo de lo real, la infinidad de acontecimientos
de sucesos que se están dando en el marco del paro cívico que genera como estallido social. Por supuesto, depende de cómo, en qué momento empiece uno a ubicar las temporalidades del inicio. Hay investigadores que, para hablar del estallido social, se remiten al 21 de noviembre del 2019 y sobre todo de aquella noche de terror que no ha sido documentada y que todo se movió a través de redes sociales, esa noche de terror. Bueno, y otros actos que hay previos a este. 1. 2. Ya circunscritos al paro cívico del 2021, yo les decía, por ejemplo, ubico el llamado de las centrales obreras, pero eso implica que hay actores que empiezan a moverse en función del paro y hay narratividades que se van a prever, que creen que pueden prever los hechos. Por ejemplo, del lado de los manifestantes, yo conjeturo, los muchachos que estaban acá en Univalle, eso formaba parte de unos preparativos en función de apoyar el paro. Por el otro lado, conjeturo, las directivas universitarias, los políticos del departamento, es decir, estoy hablando del señor Varela y estoy hablando de la gobernadora del Valle, asumen que esa gente está haciendo algo como preparativo para el paro y actúan en consecuencia, es decir, vamos a sacar a los estudiantes a como dé lugar y ordenan la entrada del SMAT a la Universidad del Valle y el SMAT, por supuesto, llega a acariciar con bolillos a los muchachos y a las muchachas. Ese es un acto que es un detonante fortísimo de la protesta para los días siguientes. Estudiantes politizados de Univalle están enfurecidos, por eso es primera vez en la historia que las directivas de la Universidad del Valle reconocen haber autorizado la entrada del SMAT al campus. Entonces, ese es un acto que sucede allá y que es un determinante. Pues ha estado muy interesante todo y le agradezco mucho por dar esta exposición. Y tengo una pregunta respecto a lo mencionado en la diapositiva 11 sobre las dos perspectivas o dos realidades mostradas hacia la opinión pública. Y yo quisiera cuestionar las redes sociales ubicadas en el periodismo alternativo, porque ¿hasta dónde podríamos hablar de las redes sociales como un periodismo alternativo cuando en muchas ocasiones estas colaboran o respaldan la información del periodismo hegemónico? Como podemos ver, yo considero que las redes sociales forman otro territorio de discusión bastante amplio en el que también hay enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos de narrativas, de relatos que pueden ir a favor o en contra del hegemónico, pueden ser alternativas o no. Entonces yo consideraría ahí hasta dónde las redes sociales son un medio alternativo de información. Otra pregunta que tengo al respecto es, usted mencionó que el periodismo hegemónico y el periodismo alternativo nos muestran realidades del suceso, y hasta dónde se puede considerar real una información que ya ha sido transformada, trastornada, manipulada y que posiblemente no puede ser verificable, hasta dónde se llega a la realidad de la información. Vamos con la primera, con la de redes sociales. Y te respondo de una manera sucinta para dejar aparte las diferencias ideológicas que puedan tener las imágenes que se aportan por redes sociales. El ejemplo que traigo acá es el hecho de que Cuestión Pública, al hacer la reconstrucción de los hechos de la 100, de la quinta entre Univalle y Ciudad Jardín, se haya servido de imágenes del Canal 3, de imágenes difundidas a través de Facebook para la reconstrucción de lo real. Eso, el que esas imágenes se hayan hecho públicas,
los convierte en una forma alternativa de información. No diría necesariamente de periodismo, aunque sabemos que una persona con un teléfono celular grabando un acontecimiento cualquiera que sea, puede mandar una persona a la cárcel, condenar a alguien a muerte, qué sé yo. El solo hecho de que se pueda registrar lo real y luego hacerlo público, eso lo convierte en un medio alternativo respecto a los medios hegemónicos. Otra cosa es el color ideológico que tengan. ¿Sí? La segunda pregunta es interesantísima. Hay un bucle. Aquí está presentado de una manera maniquea para efectos de sencillez. La idea es que aquí abajo tenemos lo real y luego tenemos, a través del relato, se está construyendo una realidad mediatizada. Esa realidad mediatizada es una realidad construida, una realidad narrativizada, como por ejemplo el que hace Semana. Sí, cogieron lo real y lo empezaron a voltear, lo empiezan a acomodar, lo vuelven totalmente coherente. El asunto es que luego esa versión, ese real coherente hecho en este caso por Semana, para muchas personas va a ser la verdad, va a ser la realidad real. Le creen total y absolutamente a lo que diga ese medio de comunicación. Entre otras cosas, la pregunta es ¿por qué creerle a los medios de comunicación? ¿Dónde está la fuerza de los medios de comunicación? Una de las definiciones que yo intento en mi tesis de doctorado a propósito del género periodístico, yo digo que a diferencia del fingimiento lúdico compartido que define la ficción, según Jean-Marie Schiffer, yo propongo en los medios que son un género que se conforma de un realismo factual autenticado. Realismo porque se supone que lo que los medios muestran es una ventana que da directo a lo real. La gente cree que viendo las imágenes de televisión están viendo lo real, que leyendo la noticia es directo, es transparente, que eso es así, que eso ocurrió así. Entonces, esa es la transparencia que se le presume a los signos. Por otro lado, es factual porque se supone que eso existió, que ocurre, y autenticado, y ahí es donde está la cosa maravillosa, es que se supone que la prensa no miente, que la prensa es neutral, que la prensa va a dar los diferentes puntos de vista y que si la prensa se equivoca tendría que corregir, que no pueden difamar, que no pueden calumniar. Y sucede que no es así. Absolutamente todo punto de vista es un punto de vista ideológico, ¿sí? Entonces, en ese giro, el creerle a los medios de comunicación parte de un contrato social que nos han vendido y que nos han hecho creer que los medios de comunicación están allí al servicio de la democracia, uno, y dos, al servicio de nosotros, los telespectadores, y que ellos van a develar el secreto político para que nosotros podamos actuar libremente, es decir, como si estuvieran del lado de nosotros y no de los servicios no al servicio de los conglomerados económicos ni de los intereses políticos. Ya se ha mostrado, por ejemplo, y te uno las dos respuestas, por ejemplo, un estudio que se hace sobre los casos de Timisoara, cómo los medios de comunicación fueron los que crearon el acontecimiento que tumbó al dictador de Rumania. Es decir, sacaron muertos de las morgues, los apilaron, hicieron tomas e hicieron creer que el dictador estaba matando por miles de personas y la gente salió rebotada y tumbaron al dictador. Bueno, bacano que tumbaron al dictador, pero sucede que todo era un montaje. ¿De dónde viene la credibilidad de eso? De los medios. Los medios no mienten, los medios muestran lo real. Esa es la creencia. ¿Tú piensas que basta con decir que
porque cumplir con esa honestidad de decir, hacemos periodismo desde acá y ponemos en crisis eso de que no tenemos por qué contrastar ni dar las dos versiones de la realidad, por decirlo así, o de los hechos. Basta con eso y ya hacemos periodismo, y todo es periodismo con tal de que hagamos la aclaración. O hay que reivindicar eso de que hay que ser imparcial, pase lo que pase, hay que dar las dos voces en la medida de lo posible y reivindicar ese periodismo. Gracias. Ese momento histórico que ya hablábamos, que empieza desde allá, desde la larga noche, que bueno, que tenemos todo ese recorrido, ¿no? De cuando tumban la estatua, de todo este momento, lo podemos resumir o se viene resumiendo como estallido social, ¿cierto? Entonces eso se viene manejando, ese concepto de estallido social, mucho. Yo quisiera saber si usted de pronto conoce dónde nace ese concepto, o sea, quién acuñó toda esta ventana de tiempo, toda esta sucesión de acontecimientos como estallido social. Respondo en el plano de la opinión. Yo creo que cuando hablamos de honestidad, siempre honestidad va a estar en relación con aquello que no es honesto. Sí, es un asunto de lenguaje. Entonces, hay medios de comunicación que se van a permitir, o directores que van a explicitar su lugar de enunciación, su posición, por ejemplo, comunitaria, como es el caso de las volcánicas, y definen su posición feminista. El caso de Luis Alberto Tejada, que dice: yo estoy del lado de los manifestantes, el resto de medios está con la institución. Es de felicitar esa honestidad en la toma de posición, porque ya uno sabe a qué atenerse, uno sabe qué leer, distinto de, por ejemplo, medios de comunicación que pretenden la neutralidad, que pretenden la objetividad, que pretenden la imparcialidad, y sucede que son absolutamente o totalmente parcializados. Entonces, los unos y los otros tienen derecho a existir. El problema es cuando la mano está demasiado cargada en un lado. Por ejemplo, si miramos a aquella que nombramos ahora como prensa hegemónica en Colombia, que manejan el espectro del 90% de los grandes medios, más del 90%, casi todos se dicen neutrales ante su público. Pero el público, y ahí viene el lío de la formación de los públicos, que es lo más interesante, es que el público no sabe leer el medio, empezando por quiénes son los dueños del medio de comunicación, cuáles son los intereses del dueño del medio de comunicación. Voy a poner un ejemplo rápido. La Silla Vacía, que es un portal que ha tenido una reputación de medio independiente, desde que llegó este gobierno ha sido totalmente antigobiernista. Pero es que uno va a mirar quién financia La Silla Vacía, y uno se encuentra a Luis Echeverry, la gente de Ecopetrol, que son uno de los financiadores de ese medio de comunicación, uno de sus columnistas, y uno sabe a qué intereses económicos está sirviendo, por qué ahora se convierte en una prensa contestataria antigubernamental. Es decir, tiene uno que mirar quiénes son los dueños de los medios para saber a qué intereses sirven. Ahora, esa afirmación tampoco es totalmente, es un dogma para seguirlo y para guiarse. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las cosas que tiene el capitalismo es que el capitalismo solo obedece a una ideología: la ganancia. Entonces, en España, por ejemplo, tenemos grupos económicos que tienen un periódico de derecha y un periódico de izquierda, con ambos ganan. ¿Sí? Entonces, es una respuesta compleja. Yo felicito a aquellos que dicen cuál es mi punto de vista, lo aclaran y uno sabe a qué inscribirse, pero la mayor parte de ellos van a jugar a ser la voz de los que no tienen voz,
y jugar a ser neutrales para tener una mayor capacidad de convencimiento, penetración en su comunidad. Ahora, el origen del término estallido social, no sé. A alguien se le ocurrió y eso cogió ruta. Pero sí es cierto, en algunos casos, por ejemplo, el de los falsos positivos es un eufemismo muy suave para hablar de las ejecuciones extrajudiciales. Eso sí lo entiende cualquiera en cualquier lugar del mundo. Entonces, ese eufemismo le ha convenido, ha sido de la conveniencia total del establecimiento, porque para empezar no es claro eso, de que tiene uno que irse y darle la vuelta a que hay falsos positivos, hay falsos negativos, y es una vaina que viene del sector médico, o sea que te toca que ir a buscar la metáfora lejos para poder entender a qué se refiere. Entonces, en ese juego de esa catacresis, la gente se pierde. Cuando un término como ejecuciones extrajudiciales es muchísimo más claro que se trata de asesinatos. Y así sucede con otros, pero en este caso puntual, esta metáfora de estallido social suaviza, pero lo otro sería buscar otra que sea más contundente y que nos dé más cuenta de lo real.